120, buscando la promesa del Espíritu de Dios. El día de Pentecostés habían 120, buscando la promesa del Espíritu de Dios, y de repente vino un viento recio y aquel aposento del Espíritu se llenó, y de repente vino un viento recio y aquel aposento del Espíritu se llenó, 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 del Espíritu se llenó. El día de Pentecostés habían 120 buscando la promesa del Espíritu de Dios. El día de Pentecostés habían 120 buscando la promesa del Espíritu de Dios, y de repente vino un viento recio y aquel aposento del Espíritu se llenó, y de repente vino un viento recio y aquel aposento del Espíritu se llenó, 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 del Espíritu se llenó. El día de Pentecostés habían 120 buscando la promesa del Espíritu de Dios. El día de Pentecostés habían 120 buscando la promesa del Espíritu de Dios, y de repente vino un viento recio y aquel aposento, y de repente, dígalo, del Espíritu se llenó, 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 el Espíritu se llenó, del Espíritu
se llenó, del Espíritu se llenó, del Espíritu se llenó, del Espíritu se llenó, del Espíritu se llenó, del Espíritu se llenó, del Espíritu se llenó, del Espíritu se llenó. Bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos, bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos, y no era la sombra, y no era la sombra, y no era la sombra, y no era la sombra. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. 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 Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Nazareno, 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 Nazareno. Y no era la sombra, y no era la sombra, y no era la sombra, y no era la sombra. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. 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 Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Nazareno, 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 Nazareno. Y no era la sombra, y no era la sombra, y no era la sombra, y no era la sombra. Y era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. 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 Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno. De día era nube, de noche era fuego. 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 De día nube, de noche fuego. De día
servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo pueda servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Dígalo. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego de Jehová en mi corazón está. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo pueda servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo pueda servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña: muévete, quítate. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, y esa montaña se moverá. Y tus problemas se acabarán, y tus problemas se acabarán, se acabarán, se acabarán. Y tus dolencias se sanarán, se sanarán, se sanarán. Y tus dolencias se sanarán, se sanarán, se sanarán. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú
Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara del cielo. Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara del cielo. Y cuando él oró, el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió. Y cuando él oró, el fuego bajó y todo el holocausto. Pero que baje el fuego y descienda la llama, que baje el fuego con su poder, pero que baje el fuego y descienda la llama, que baje el fuego con su poder, pero que baje el fuego y descienda la llama, que baje el fuego. Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara del cielo. Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara del cielo. Y cuando él oró, el fuego bajó y todo el holocausto ahí se consumió. Y cuando él oró, el fuego bajó, ahí se consumió. Pero que baje el fuego y descienda la llama, que baje el fuego con su poder, pero que baje el fuego y descienda la llama, que baje el fuego con su poder, pero que baje el fuego y descienda la llama, que baje el fuego con su poder, pero que baje el fuego y descienda la llama, que baje el fuego con su poder, pero que baje el fuego y descienda la llama, que baje el fuego con su poder, pero que baje el fuego, que baje el fuego con su poder. Y no era la sombra, ni tampoco Pedro, y no era la sombra, ni tampoco Pedro, y no era la sombra, ni tampoco Pedro, y no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno, 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 el espíritu del Nazareno. Que vuelvan los cultos del ayer, que vuelvan los cultos del ayer, los cultos de poder, los cultos de milagros, donde los enfermos eran sanados, donde los cautivos eran libertados. Que vuelvan los cultos del ayer, que vuelvan los cultos de poder, los cultos de milagros, donde los enfermos, donde los cautivos eran libertados. Que vuelvan, que vuelvan, que vuelvan, que vuelvan, donde se hablaban lenguas como en Pentecostés, donde se hablaban lenguas como en Pentecostés, donde se hablaban lenguas
los cultos de poder, donde se hablaban lenguas como en Pentecostés, donde se hablaban lenguas, donde se hablaban lenguas, donde se hablaban lenguas, donde se hablaban lenguas como en Pentecostés, pero que vuelvan los cultos del ayer, que vuelvan los cultos del ayer, los cultos de poder, los cultos de milagros, donde los enfermos eran sanados, donde los cautivos eran libertados, que vuelvan los cultos del ayer, donde se hablaban lenguas como en Pentecostés, donde se hablaban lenguas, donde se hablaban lenguas como en Pentecostés, donde se hablaban lenguas como en Pentecostés, donde se hablaban lenguas como en Pentecostés. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de
¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Y la sangre de Cristo. Santo es el que vive para siempre. Aleluya. Poder.